se llama El poder de la integridad y creo que es un tema muy importante. La palabra de Dios nos habla acerca de la integridad y que como hijos de Dios debemos de ser íntegros. Y esta clase habla justamente acerca de ser honestos, de ser íntegros, de no mentir en cuanto también a los negocios. No solamente que tengamos en nuestro carácter integridad y que como hijos de Dios seamos honestos, sino que también si tenemos negocios, guardemos la integridad y la honestidad en nuestros negocios. Para empezar, me gustaría que veamos los 10 mandamientos y vamos a poder entender el poder de la integridad y es un principio financiero, es un principio que nos enseña la palabra de Dios y que si nosotros queremos tener éxito en nuestros negocios, debemos de guardar este principio financiero. La Biblia tiene 613 mandamientos, de los cuales Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos, pero de esos 10 mandamientos, el Señor Jesús lo resume a 2 mandamientos. Y me gustaría saber si alguien se acuerda de 613, de esos 613 son 10 mandamientos, de los cuales habla Éxodo 20. Y el Señor Jesús esos 10 mandamientos los resume en 2 mandamientos. Y me gustaría saber si alguien se acuerda cuáles son esos 2 mandamientos que dijo el Señor Jesús. Sí, Damaris, gracias. Y en amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es, la palabra de Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice Marcos capítulo 12, el versículo 29 al 31. Así el Señor Jesús contestó y lo resumió en esos 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y antes que todas las cosas está Dios, antes que nuestros hijos, antes que nuestro esposo, antes que nuestros negocios, antes que nuestro dinero, está el Señor. Y Él debe de ser el número 1 en nuestras vidas. Y estos son los 10 mandamientos, los que habla Éxodo 20, los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. Pero son muy importantes porque justamente vamos a leer Éxodo 20, versículo 15 al 16, y me gustaría si alguien lo puede leer, y justamente habla acerca de la integridad, y nos habla acerca de que los hijos de Dios no podemos ser deshonestos, y este es un principio bíblico y un principio financiero. ¿Quién puede leer Éxodo 20, 15 y 16? Yo lo tengo, pastora. Dice Gracias. La Reina Valera. Está bien, la Reina Valera, esa me gusta. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Así es. Muchas gracias, Miguel. Dice que los hijos de Dios no podemos robar. Dice, no hurtarás. Lo que leyó Miguel dice, no robes. Los hijos de Dios no podemos ser deshonestos y no podemos tener una doble moral y ser unos en la iglesia y ser unos en los negocios. O cuando hacemos negocios nos olvidamos de que somos cristianos y nos olvidamos de los principios bíblicos y de lo que nos enseña Dios y entonces somos deshonestos a la hora de hacer negocios. La palabra de Dios dice, no robes. Y no se refiere solamente a que tú vayas a un lugar y tomes alguna cosa que no te pertenece. Eso es robar. Pero otra manera también de robar podría ser que tú vendas cierto producto y digas que es de una calidad y resulta que es otro. Y digas que es de primera calidad y resulta que pones de calidad quinta. Eso también es robar y a eso se refiere también la palabra de Dios. Y dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a leer Levítico 19:11 y dice, no robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. Este versículo
de Levítico nos reafirma lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos reafirma lo que acabamos de leer, que dice que no robemos. Y este es un principio que debemos de guardar en nuestro corazón y en nuestra mente, y debe de ser un fundamento de carácter que debemos de tener como hijos de Dios. No debemos estafar, no podemos robar, y a la hora de hacer negocios no podemos mentir ni ser deshonestos. No podemos sacar provecho, que claro que cuando tú haces un negocio es para ganar, pero no se trata de estafar o de vender un producto y ya te pagaron y no lo entregaste. Eso también es estafar a las personas y eso también es robar. Entonces, bueno, hay infinidad de ejemplos que podríamos poner, ¿verdad? Pero debemos de guardar este principio bíblico en nuestro corazón y en nuestro carácter. Los hijos de Dios, cuando hacemos negocios, debemos de ser honestos y no debe de haber falta de integridad en nuestra conducta. No debe de haber falta de honestidad y no podemos ser mentirosos, porque como hijos de Dios no podemos dar un testimonio y dejar mal. La verdad es que cuando tú te enteras que, ay, no, yo no sé si han escuchado, pero dicen, ¿y eso qué es cristiano? Y no solamente quedas mal tú, sino también dejas en mal el nombre de Dios, sabiendo que la gente sabe que tú sigues a Jesús, que tú amas al Señor y que te congregas en una iglesia, y qué feo es enterarse de decir, ay, es que fulanito hizo tal negocio conmigo, pero eso que es cristiano. O yo escuchaba un dicho que decían, una de mis tías, es que yo prefiero hacer un negocio con un gángster que con un cristiano, porque los cristianos son muy tramposos. Y la verdad es que eso deja en mal tu nombre, es una falta de honestidad y también deja mal el nombre de Dios. Y es mejor que la gente no sepa ni que eres cristiano si te vas a portar así, porque yo creo que dice la Biblia, por sus frutos los conoceremos. Entonces, si tú no estás dando un buen fruto a la hora de hacer negocios y estás estafando a las personas o tienes falta de integridad, pues qué triste que la gente sepa que somos cristianos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este principio bíblico y lo que nos habla la palabra de Dios en Éxodo 20, que dice, no robes. Y en Levítico acabamos de reafirmar este versículo, no robes ni engañes a las demás personas, sino siempre es conducirnos con la verdad, conducirnos con honestidad y nunca decir mentiras. Vamos a leer el significado de integridad. La palabra de integridad se traduce como honradez, como honestidad, como respeto por los demás, como corrección, como responsabilidad, como control emocional. Y aquí quiero hacer una pausa porque también podemos ser de doble ánimo y debemos de ser íntegros también en nuestra conducta, debemos de también ser íntegros en nuestro carácter y tener dominio propio. Dice que la palabra y el significado de integridad, respeto por sí mismo, puntualidad, que cuando te citen a una hora, tú estés a esa hora, porque qué feo es que te digan a las 4 y tú llegas a las 5. Pues yo creo que a nadie nos gusta bueno, a mí no me gusta que me estén esperando y menos una hora, ni a mí me gusta hacer esperar a la gente porque el tiempo es muy valioso. Entonces también significa la integridad, significa puntualidad. Si te invitan a algún lugar y te dicen a las 4, tú tienes que llegar a las 4. Como hijo de Dios, yo creo que todos debemos de tratar de ser puntuales, y los que batallamos en la puntualidad, pues es esforzarnos en esa área y ser íntegros. Si tú dijiste a las 4, entonces llegas a las 4. Dice que es lealtad. Y qué padre es ser una persona leal, porque eres una persona confiable. Una persona leal es aquella persona en la que tú puedes confiar, en la que tú puedes guardar secretos, en la que tú puedes a lo mejor encargarle tu bolsa, encargarle tu cartera,
encargarle ciertas cosas y sabes que esta persona es confiable y sabes que no te va a estafar, que no te va a defraudar. Y qué bueno es tener una persona confiable y una persona leal cerca. Qué bueno es tener una persona así. Dice que es pulcritud, disciplina, congruencia, porque somos congruentes y no en la iglesia somos unas personas y afuera somos otras, sino somos congruentes en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser. No somos personas de doble ánimo, que como dice la palabra de Dios, a donde te lleva el viento, eres como la ola del mar, a donde te lleva el viento, vas de aquí para allá, sino somos personas que tenemos un carácter, que guardamos esa conducta y no nos lleva el viento a donde quiere. O sea, no somos personas de doble ánimo, sino somos personas que guardamos nuestro carácter, que guardamos nuestros principios como hijos de Dios, que guardamos su palabra como hijos de Dios. Eso es congruencia. Dice firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en la que tú puedes confiar. Y qué bueno es tener un amigo que es íntegro. Qué bueno es tener a alguien cerca que es íntegro, porque sabes que si haces un negocio con esa persona, ni le vas a tener que andar cobrando, ni le vas a tener que, qué feo es que vendas algo y tengas que andar cobrando. Y qué feo es, peor aún, que te cobren. Eso también es vergüenza, que compres algo y te estén hablando para cobrarte. Pues eso también no debe de ser de nuestra parte, ni como hijos de Dios debemos de tener esa conducta. Si pedimos algo, tenemos que pagarlo. Si pedimos cierto producto, pues entonces hay que pagar lo que pediste. Ni que te cobren, ni tú tampoco andar cobrando si vendiste algo. Vamos a leer Proverbios capítulo 12, el versículo 22. ¿Quién lo quiere leer? Perdón, Proverbios 12, ¿qué? Gracias, Sony. Proverbios 12, 22. Ay, espérame, es que todo se me anda No te desconectando. preocupes. ¿O alguien más si lo tiene ya? A ver, aquí. Sí, yo ya lo tengo, pastora. Gracias, Mari. Proverbios 12:22 Por dice, favor. el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Muchas gracias. Fíjense lo que habla acerca de ser personas que tienen falta de integridad y falta de honestidad. Dice, el Señor detesta los labios mentirosos. Una persona que se dirige con mentiras, una persona que tiene que pintar o decir medias verdades, pues la verdad es que no es una persona confiable, no es una persona en la que tú puedas depositar tu confianza, porque primero dice una cosa y luego dice otra. Y la palabra de Dios nos enseña que a Dios no se agrada, a Dios no le agrada los labios mentirosos. Y debemos de cuidar, porque la verdad es que la línea es muy delgada para poder mentir. A veces queremos decir algo, pero a medias verdades, y las medias verdades son mentiras. Entonces, como hijo e hija de Dios, yo no puedo conducirme con medias verdades. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser íntegros y hablar siempre con la verdad. La Biblia dice que el padre de la mentira es ¿quién? Diablo. Es el diablo. De él viene la mentira, de él viene no decir la verdad. El padre de la mentira es el enemigo. A mí sí, yo les voy a confesar algo. A mí sí algo me puede molestar mucho son las faltas de educación y las personas mentirosas. De verdad, me molestan en sobremanera las personas maleducadas y las mentirosas, porque es que yo de verdad me puedo dar cuenta cuando la gente está mintiendo,
porque empiezan a titubear, empiezan a decir medias verdades y es muy fácil. Una vez llegó una persona a la iglesia a pedirnos dinero, pero nos inventó una historia de que su hija se estaba muriendo en el hospital y de no sé qué, no, ni me acuerdo bien, pero era pura mentira y lo único que quería era dinero. Y sí sé que era mentira, uno, porque me pude dar cuenta en su rostro, porque cuando una persona miente, su gesticulación cambia. Empiezan a hacer otra cara, empiezan a titubear, y pude confirmar realmente, y mi esposo vino conmigo y me dijo, no, es que está esta señora diciendo esto, y le dije, no, yo de mi parte siento que es una mentira, y le dije, yo siento en mi espíritu, yo creo que es el Espíritu Santo que me está haciendo discernir, pero siento que es una mentira y no le des dinero. Y pude confirmar que era mentira porque vino otra persona que la conocía y le dijo, ay, les quería decir que ya vi que se acercó con ustedes, pero lo que les dijo se lo inventó. Y yo pude saber que estaba mintiendo. Uno, como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos hace discernir. Dos, cuando una persona miente, pues su gesticulación cambia. Y la verdad es que es muy triste y a mí sí me molestan las personas mentirosas que dicen medias verdades, porque digo, ¿por qué mienten si pueden hablar con la verdad? ¿Por qué tienen que disfrazar algo si pueden decir la verdad? ¿Por qué tienen que decir medias verdades para tapar algo si pueden decir la verdad? El problema, aparte de mentir, es que no dices una, sino que para decir una te metes en un rollo porque decir una mentira, bueno, yo no puedo decir mentiras porque soy muy mala, yo soy muy distraída y muy olvidadiza. Entonces, mejor yo no me meto en ese problema porque si digo una se me va a olvidar lo que dije y para decir una tienes que decir como 100. Entonces, si dices una mentira te lleva a otra mentira hasta que de repente se hace una bola de nieve y te descubren, ¿no? Es como las personas que pues son mitómanas. No sé si les ha tocado convivir con alguna persona que es mitómana, pero para cubrir una mentira tuvo que decir como 200 mentiras más. Y la Biblia nos enseña que como hijos de Dios no podemos guardar esa acción, no podemos tener esa acción, la debemos de sacar de nuestra vida y no podemos tener esa conducta, porque dice la palabra de Dios que uno, que el padre de la mentira es el diablo y la mentira viene del enemigo, y dos, Dios no se agrada en las mentiras. A Dios le gusta y el corazón de Dios se agrada cuando nosotros nos dirigimos con la verdad. Dice que hay un deleite de parte de Dios cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros somos personas confiables y cuando somos personas verdaderas. No necesitamos andar mintiendo para poder decir algo, si nos conducimos con la verdad. Los hijos de Dios somos los hijos de la verdad. Los hijos de Dios somos hijos de verdad, somos hijos de luz. Y dice que Dios se deleita en la verdad. Y ese debe de ser nuestro modus vivendi. La honestidad, la verdad, la lealtad, el ser personas confiables. Como hijos de Dios debemos de abrazar este carácter: honestidad, lealtad, ser personas confiables, conducirnos con la verdad. Y vamos a pasar al siguiente punto. Proverbios 20, versículo 23. Y vamos a reafirmar lo que acabamos de leer. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Yo lo tengo aquí, pero a mí me gusta que también ustedes lean. Proverbios 20, versículo 23. Yo, Pau. Sí, gracias, adelante. Proverbios 20, 23. Sí, por favor. Abominación son a Jehová las pesas falsas. Ok, muchas gracias. Ay, perdón, creo que le faltó. Sí, es que dice el Señor. ¿Sí? Y la balanza falsa no es buena. Amén. Muchas gracias, Tina. Así es.
La palabra de Dios dice, el Señor detesta el engaño y no le agradan las balanzas adulteradas. ¿Qué quiere decir esto? Así como ahorita mi esposo dijo, aquí hay muchos que tienen negocios, que tienen microempresas, y dice que a Dios no le agrada, o empresas ya más grandecitas, y dice que a Dios no le agrada las balanzas adulteradas. Y como empresarios del reino de Dios debemos de hacer negocios no adulterados. Nuestros negocios deben de ser verdaderos, deben de estar llenos de justicia y deben de estar llenos de integridad. ¿Ustedes se acuerdan de lo que Labán le hizo a Jacob? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la historia? Y creo que va muy bien con este ejemplo, porque justamente Jacob trabaja por Raquel 7 años, pero se acuerdan que Labán es un hombre tramposo y lo estafa, de cierta manera lo estafa, porque 7 años trabaja, le dice, te voy a dar a mi hija, pero si 7 años trabajas por ella, y te doy, porque Jacob si leen, no sé si se acuerdan, pero creo que está en Génesis, y se acuerdan que dice que Jacob se enamora de Raquel, y es la primera vez que leo en la Biblia que dice que Jacob besa a Raquel y llora. Entonces el beso lo hace llorar, dice la Biblia, y se enamora tanto de ella que le dice a Labán que quiere a su hija. Y Labán le dice que se la va a dar si trabaja 7 años por ella. Entonces Jacob trabaja 7 años por Raquel. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y luego, ¿se acuerdan qué pasa? De las ovejas también, ¿no? ¿Qué pasa después? Le da a su hija, a la Le otra da a hija, su ¿no? otra hija. Ajá. Le Y da a luego Lea, tiene que ¿verdad? trabajar otros 7 años, ¿no? Y le hace trampa. Es tramposo, Labán es tramposo y lo estafa. Y dice que le da a Lea y le da a su criada, a la criada de Lea, pero cuando se despierta el otro día, Jacob se da cuenta que no le dio a Raquel y va y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Y yo te había dicho que yo quería a Raquel y tú me has dado, ahora sí que, ¿cómo dice el dicho? Gato por liebre. Gato por liebre. Me diste gato por liebre. Y Jacob le dice, bueno, si trabajas otros 7 años para mí, entonces ahora sí te voy a dar a Raquel. Y a veces en esta posición estamos. Labán es un hombre tramposo y un hombre que estafa. Y eso no viene de Dios. Esa acción y esa conducta viene del enemigo. Y nosotros en nuestros negocios debemos de ser íntegros y nos debemos de conducir con la verdad. Nunca debemos de estafar a nadie ni hacer trampas. No podemos caer en la mentira, dice la palabra, que a Dios no le agradan las balanzas adulteradas. No sé si ustedes alguna vez han ido al mercado y te pesan 1 kilo, pero cuando llegas a tu casa y lo pesas, yo tengo aquí una basculita y el otro día me pasó, según me pesaron 1 kilo de fresas y llego a la casa y pesaba 800 gramos. Su balanza estaba adulterada. Y a Dios no le agrada que hagamos eso, porque Dios quiere prosperar nuestros negocios, pero cuando adulteramos así las cosas, pues Dios no puede bendecirnos. Dios está listo para bendecirnos y quiere bendecir nuestros negocios, pero cuando nosotros nos conducimos con falta de integridad y con trampas, pues Dios no puede bendecirnos de esa forma. Dice que Él no se agrada en eso. Y eso es ser una persona mentirosa, eso es ser una persona con falta de honestidad y es estar engañando a la persona. Por ejemplo, a mí me pasó, pues me engañaron, me dijeron que me habían vendido 1 kilo y yo creí que me vendieron 1 kilo y cuando llegué a la casa resulta que no era 1 kilo. Y la Biblia habla acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Y esa ley aplica en absolutamente todas las cosas. Si tú siembras gritos, pues vas a cosechar gritos. Si siembras amor, vas a cosechar amor.
Si siembras en el reino de los cielos económicamente, vas a cosechar también. Pero ¿qué pasa si siembras engaños y si siembras mentiras? Pues también eso vas a cosechar. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos engaños, pues vamos a cosechar también engaños. Entonces, nuestros negocios, los negocios de los hijos de Dios no pueden estar adulterados. Los negocios de los hijos de Dios deben de ser 100% llenos de integridad, 100% justos y 100% honestos. No podemos engañar a las personas ni estafar a las personas. ¿Por qué a veces nos encontramos en el, no sé, a lo mejor no les ha pasado, pero por qué a veces nos encontramos como en la disyuntiva de decir, sí quiero ser honesto, pero es que voy a ganar más dinero si hago esto. Voy a ganar más dinero si hago las cosas debajo del agua. Pues no podemos ser así, porque eso viene del diablo. ¿Y por qué a veces sucede? ¿Por qué a veces sucede que las personas son deshonestas? Yo creo que la honestidad entra en el amar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y ser deshonestos. Cada vez que somos deshonestos, tal vez aquí no hay nadie así, pero es un punto que está en la clase y que tenemos que ver. Cada vez que somos deshonestos es por una falta de fe, porque nos estamos poniendo en el lugar de Dios y no estamos creyendo que Dios nos puede dar lo suficiente y que Dios nos puede dar de una manera abundante, así como hace ratito dijo mi esposo, en una manera remecida, rebosante, abundante. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios, creyendo que así vamos a ser más bendecidos y prosperados. Pero si somos deshonestos, no podemos ni ser bendecidos ni prosperados de parte de Dios, porque Dios no se agrada en ello. Cada vez que somos deshonestos es por falta de fe, porque nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Entonces, si yo amo a Dios y soy hijo de Dios, debo de dirigirme y conducirme con integridad. ¿Quién lee Juan 14, capítulo 14 y el versículo 15? ¿Quién puede leer Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Amén. Perdón. Si amamos a Dios, tenemos que vivir en integridad. Dios demanda de nosotros ser íntegros, íntegros en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, íntegros con nuestras finanzas, íntegros en nuestros negocios, íntegros en nuestra economía, íntegros en nuestro matrimonio, íntegros en nuestra vida diaria. Esto debe de ser un principio que los hijos de Dios debemos tener. Vamos a leer lo que Damaris leyó. Bueno, no leyó, lo dijo. Y si lo quieres leer, Damaris, de nuevo, es Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31. Y es como Jesús resumió en 2 mandamientos. Sí, Marcos 12:31. Sí, desde el 29, por favor. Ok. Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento es importante. El segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos 2. Amén. Amén. Ser íntegros entra en amar a Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios somos íntegros, estamos demostrando el amor que tenemos hacia Dios, el amor que tenemos hacia nuestro prójimo, porque Dios se agrada en la integridad. Muchas veces la gente
es deshonesta y es íntegra, perdón, no es íntegra, muchas veces la gente tiene falta de honestidad porque no ama a su prójimo. Uno, porque no ama a Dios, y dos, porque no ama a su prójimo, porque son personas egoístas que solamente piensan en beneficiarse a ellas, que solamente piensan en sus beneficios, en lo que a ellos les conviene y solamente están preocupados porque a ellos les vaya bien. Por eso muchas veces la gente no se conduce al hacer negocios con integridad ni con honestidad, sino al contrario, quieren estafar a las demás personas, pero porque no aman a Dios, porque no aman a su prójimo y porque son egoístas. Cuando nosotros como hijos de Dios somos íntegros, estamos demostrando que amamos a Dios y que amamos a nuestro prójimo. Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos 22 al 23. ¿Qué dice? Yo, ¿Alguien lo tienes? Sí. pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Gracias, Joe. Bueno, vemos aquí el ejemplo de Abraham, porque Abraham era un hombre íntegro en sus negocios, a comparación de Labán, que era un hombre estafador y tramposo. Abraham nos habla la palabra de Dios que era un hombre íntegro en su conducta, un hombre íntegro en sus negocios, un hombre íntegro en sus diezmos, porque puedes leer desde el 20, un poquito antes me parece que dice la palabra de Dios que antes de todo dio sus diezmos, todos los diezmos de sus ganancias a Melquisedec. Pero no escuchamos, está el micrófono cerrado. El 18, lo estaba buscando. Ah, gracias, Joe. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino, luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ahí. Muchas gracias, Joe. Dice la palabra de Dios que Abraham llevó sus diezmos delante de Melquisedec y entonces Melquisedec lo bendijo. Y Melquisedec es Jesús, porque Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Abraham llevó todos sus diezmos delante del Señor, llevó todos sus diezmos delante de la presencia de Dios y el Señor Jesús lo bendijo. Aquí vemos que Abraham era un hombre íntegro y en el 23 dice, no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba acostumbrado a tomar cosas que no fueran suyas. Abraham estaba dispuesto a no tomar nada que no fuera suyo, o sea, en resumen, a no robar. Dice, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Y así debemos, como hijos de Dios, de comprometernos nosotros. Yo estaba leyendo hace ratito, creo que una estadística que dice que en Estados Unidos el 20% de todos los empleados que trabajan para el gobierno, el 20% de las cosas no están como registradas, el 20% del dinero no está registrado porque la gente a veces se lo roba. Es muchísimo el 20%. Y la estadística decía, si así es en Estados Unidos, ¿cómo sería en Latinoamérica? Y la verdad es que
muchas veces pues la gente está acostumbrada en la oficina donde trabaja a tomar un lápiz o a hablar del teléfono, y no es una llamada de trabajo, hablar de hacer llamadas, pero para uso personal. Y todas esas cosas también es tomar cosas que no nos corresponden. Y como hijos de Dios no podemos tener esa actitud. Dice que Abraham no tomaba ni un hilo ni una correa de una sandalia. Como hijos de Dios, si tú estás en la oficina, no te llevas un lápiz que sabes que es de la oficina, perdón, no te llevas hojas que sabes que son de tu trabajo y de la oficina para usarlas en tu casa. O sea, eso es un robo hormiga, como le dicen, ¿verdad? Pero al final también es una falta de honestidad. Y como hijos de Dios, nosotros no podemos hacer eso. O llegar tarde al trabajo 5 minutos diario o 10 minutos diario, pues eso también estás robando el tiempo porque no estás llegando puntual. O llegar tarde e irte antes, pues también estás robando tiempo porque no estás llegando puntual. Y eso también es una falta de honestidad. Y no la podemos consentir en nuestras vidas. Venciendo la cultura de la corrupción, vamos a leer Filipenses capítulo 2 del 3 al 5. Alguien que lo pueda leer. Perdón, ¿me puedes dar la cita otra vez? Filipenses capítulo 2 del 3 al 5. Gracias. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Muchas gracias. Estamos reafirmando lo que vimos, que a veces la falta de integridad viene del egoísmo. Pero digo una mentira para ser beneficiado yo. Y no estoy llamando a mi prójimo. Y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El Señor Jesús no fue egoísta, porque dice que la palabra de Dios, que Él murió por darnos salvación a todos nosotros. Y Él se dio todos sus derechos en la cruz como hijo de Dios, porque Él era 100% Dios y 100% hombre, pero aún así se dio todos sus derechos en la cruz. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No podemos solo pensar en nosotros, en nuestros problemas, ser egoístas y ver nada más por nuestros beneficios, sino debemos tener la actitud que tuvo el Señor Jesucristo, con humildad, y debemos de amar a nuestro prójimo, a nuestros clientes, a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros proveedores, y orar por ellos, bendecirlos y conducirnos con integridad en todo momento. Y así podremos ver la prosperidad y la bendición de Dios sobre nuestros negocios y sobre nuestras finanzas. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. ¿Qué dice? ¿Alguien que no haya leído? Que lea Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Yo lo leo, pastora. Gracias, Sarita. Sí, 5, 16 y 17, ¿verdad? Así es, sí, muchas gracias. 16, sí. Sí, 16 y 17. Okay. Gracias. Y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.
La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Amén. Muchas gracias. La palabra de Dios nos da otro consejo y otro principio financiero y dice, déjense guiar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos negocios, debemos de buscar también a Dios y buscar al Espíritu Santo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a llevar Él nos dirige y nos guía porque Él es consolador, Él también nos hace discernir, pero Él también es guía. Y el Espíritu Santo, cuando tú no sepas qué hacer y tú te encuentres en un problema o en una decisión que tengas que tomar en tu negocio, consulta al Espíritu Santo y dice la Biblia que te dejes guiar por el Espíritu Santo y abras tus oídos, porque este recurso es muy necesario, que tú abras tus oídos y tu entendimiento a lo que Dios te diga. Vivir en integridad también es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si tú quieres que la bendición de Dios esté sobre tu negocio, sobre tus finanzas, vivir en integridad también es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tú tienes que abrir tus oídos y mantener tu corazón atento a lo que Dios te quiere decir y a dónde Dios te quiere llevar. Tú ora por tu negocio, tú ponlo en manos de Dios, tráelo delante de Dios y Él se va a encargar de bendecir tus proyectos, de bendecir tus finanzas, de bendecir tus negocios, pero sobre todo que también tú le preguntes al Señor y hagas su voluntad y te dejes guiar por el Espíritu Santo. Esto también es vivir en integridad. Y vamos a leer Proverbios 16, 6. ¿Quién lo puede leer? Porque yo me estoy quedando sin voz. Proverbios 16, 3, pastora. 6, por favor, Sarita. Ok. Proverbios 16, 6. Dice, sí, gracias. Sí, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Amén. Muchas gracias, Sarita. Dice que la palabra de Dios dice que debemos de vivir con temor de Dios. Aquí la clase dice, por último, pero no menos importante, es necesario vivir vidas con el temor de Dios. No dejarnos engañar por el enemigo, no dejarnos llevar por el enemigo, sino buscar hacer la voluntad de Dios, vivir con el temor de Dios y llevar vidas de integridad, porque la integridad va a traer bendición a nuestros negocios, la integridad va a traer bendición a nuestras finanzas. Dice, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Si tú tienes temor a Dios, tú te puedes evitar muchos errores y muchos males en tu vida. Dice que el temor a Dios evita el mal. Si tú guardas estos principios y guardas estos mandamientos, Dios va a traer prosperidad y va a bendecir lo que tú estás haciendo. Entonces, en resumen, como hijos de Dios, no podemos conducirnos deshonestamente, ni con mentiras, ni estafando a la gente, ni con falta de integridad, ni ser tramposos, sino siempre hablar con la verdad. Si tú quieres la bendición de Dios, debes de conducirte con integridad y siempre con la verdad. Y esto es en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos,
en nuestra familia, no podemos ser mentirosos ni abrazar la mentira, sino la debemos de sacar de nuestras vidas y ser honestos en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Si queremos el respaldo y el favor de Dios en nuestras vidas, debemos de ser íntegros. Los hijos de Dios son íntegros y así debemos de ser. Este es el poder de la integridad. Cuando tú eres una persona íntegra, entonces Dios se encarga de bendecirte de manera sobreabundante.